que seguimos con esta serie de pláticas, de conferencias que pues nos ayudan a todos nosotros a nutrirnos y a compartir saberes, conocimientos, a que entre todos nosotros podamos ir pues dirigiendo una posibilidad de otra educación. Y bueno, el día de hoy estamos aquí presentes para la conferencia que tiene que ver con nuestra historia, por la decolonización de nuestra historia, nuestra vida patria. Pues pensamos que es importante hablar de construir una periodización y construir una proyección de nuestros pueblos, de nuestra patria, y de reconocernos pues en lo que es todo Mesoamérica. Vamos a presentar a nuestros compañeros ponentes. Estamos aquí con el profesor Enrique Ávila Carrillo, que todos ustedes pues ya conocen. El maestro pues es especialista en historia. Él fue maestro por muchos años de la Escuela Normal Superior de México y bueno, es fundador de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, también participa en el colectivo de maestros de la Sexta, que también ha hecho pues un trabajo muy importante. Pues un aplauso para nuestro compañero. También está con nosotros el compañero Samuel Cielo Canales. Bueno, él es profesor normalista, profesor ahora en la actualidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él ha publicado también algunos libros y pues es un viajero pedagógico, ¿verdad? También ya lo pudimos comprobar en la conferencia anterior. Pues los dos compañeros, ustedes saben, tienen publicaciones, las cuales pues algunos de ustedes las han de tener, tal vez ya las han leído, y tiene que ver pues también con este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. Pues sin más preámbulo vamos a iniciar con el compañero Samuel Cielo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. La verdad es que antes de poderles plantear algunas cuestiones, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues 20, 30, okay. Sí. No. Ok. Sí hacer un reconocimiento a esta labor que están haciendo los compañeros de las secciones 10 y 11, sobre todo por abrir estos nichos de discusión y no solamente de venir a escuchar, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes que hoy nos hacen falta es precisamente estos espacios y que hagan posible no solamente el encuentro, sino la posibilidad de aprendernos, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra, también una parte muy contento de esta lucha que está dando ahora, porque con agrado yo leía un texto de una de las compañeras que están por reinstalarse, ¿no? El día de ayer, y me parece que esa es la palabra dulce que siempre le apostamos a construir, porque a pesar de lo que pase, creo que esta idea necia de ser rebelde y no conformarse con lo que el Estado está dando, creo que es la parte o la pista que nos permita, más allá de los discursos, una otra postura muy diferente ante la vida, ¿no? Y eso hay que celebrar, ¿no? Parece que es muy importante esa parte. Yo lo que preparé son solamente algunas cuestiones que ojalá pudiera yo provocar la posibilidad, no de que me escucharan, sino que pudiéramos hacer el diálogo. Yo no sé si ahora mismo, no sé la metodología ahora, si va a ser en esta parte o después, ya nos dirá Liz, pero un poco la idea como de provocar la cuestión de trabajar de manera conjunta algunas cuestiones. Creo que no es ese rollo de la descolonización, no es una cuestión que pueda fungir nada más como paradigma,
sino que siempre lo hemos planteado como una parte de la praxis, de la práctica como tal, ¿no? De nada sirve saber o leer mucho sobre esto si no sabemos también o no comprendemos hacia cómo y dónde hacerlo, ¿no? Bueno, entonces son solamente, lo intitulé algunas pistas para trabajar la descolonización del ser, del pensar, del sentir, del poder y del hacer, ¿no? Bueno, yo planteo de entrada como premisas que una de las primeras pistas sería la distinción entre la descolonización y la decolonización, ¿no? Porque mucho se ha debatido, sobre todo en América del Sur, en esta parte de a qué le llamamos decolonización y a qué le llamamos descolonización. No voy a abundar mucho esto ahora porque no es el motivo de la charla, sino que sí sería interesante que fuéramos como desde la práctica misma haciendo una reflexión en términos de lo que implica una y la otra, ¿no? Solamente quiero acotar dos cosas muy interesantes ahí sobre esto. Cuando hablamos de colonizar, estamos adjetivando un proceso, ¿no? Y cuando lo adjetivamos, estamos en una postura que sí implica resistencia, que sí implica lucha, pero es en aras de una alternativa de educación, por ejemplo, ¿no? O de trabajo, o de concepciones, ¿sí? Es decir, ¿no? Y que me parece que eso es parte de lo que hemos hecho durante un buen rato, sin que le llamemos de colonizar. Muchas de las prácticas, estoy casi seguro, nuestras, propias, que hemos instalado en las aulas donde trabajamos, están por ahí, ¿no? Más o menos. Y lo que es la descolonización tiene que ver con una cosa que sí antepone, ¿no? Que no solamente es adjetivar, sino que vamos allá de la semántica, sino que implica también el poder hacer. Y entonces cuando se trabaja la descolonización, se trabaja también una postura no solamente de resistencia y de lucha, sino de pensamiento crítico en la práctica. Y eso quiere decir que las alternativas son, por ejemplo, a la educación, al trabajo, a la conceptualización, ¿no? Es decir, ese cambio de a la es muy importante. Y yo reivindico desde hace un buen rato, aunque algunos compañeros historiadores como Carlos Antonio Aguirre no le gusta mucho la palabra ni tampoco el paradigma, me parece que sí tenemos que seguir discutiendo cómo armamos una construcción desde la descolonización, porque sí nos interesa anteponer una postura crítica ante la educación que tenemos, porque esta educación que tenemos no ayuda, ¿no? Como tal. Bueno, número 2, como premisa, a mí me parece que esta crisis civilizatoria que algunos autores llaman, que está dando el día de hoy, creo que habría que comprenderla desde la práctica misma de las aulas, de cómo nosotros, a partir de participar en todos los movimientos sociales o en algunos movimientos sociales o en el movimiento de la CENTE, ¿no? Por ejemplo, nos permite estar más cercano a una realidad que se lee de manera diferente sin que necesariamente estemos en el ajo. Lo que quiero decir es que tenemos más posibilidades de hacer una lectura crítica de la realidad siendo partícipe de que no participar, ¿no? Y yo no digo que sea una ventaja, lo que pasa es que tenemos más elementos como para afianzar el pensamiento crítico que nos permita de manera colectiva no solamente decir palabra o hacer el círculo de la palabra, sino también construir alternativas en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta crisis civilizatoria que se ha originado en la lucha contra la hidra capitalista ha sido posible, lo planteo, no por los mecanismos ni los dispositivos del capital y su movilidad, tanto a nivel local, nacional e internacional solamente, sino por las luchas populares que la humanidad ha encaminado. Es decir, estamos contribuyendo a que se fracture el esquema neoliberal y en su conjunto todo el sistema capitalista. Porque esta crisis que le llaman civilizatoria es una crisis que debemos enfrentar desde nuestras trincheras y no seguir ningún patrón de pensamiento colonial. De la misma manera que hay que apostarle a dinamizar esta crisis anteponiendo nuestro sentipensar. Este término lo voy a discutir un poquito más adelante. Y eso implica no permitir otro esquema civilizatorio
que venga, sino que hay que hacer desde la praxis revolucionaria y convocando quizás a un movimiento político pedagógico de base, ¿no? Es decir, no es al movimiento pedagógico alternativo, sino es a un movimiento político pedagógico que sí puede hacer desde la base como tal. Esto creo yo, o sea, nos puede ayudar a dos cosas. De entrada, a corazonar el proceso que le llamamos enseñanza-aprendizaje, que ahora desde esta postura descolonial me parece que no es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino es un proceso donde podamos corazonar por un lado y conmocionar por el otro, ¿no? Es decir, cómo esta idea del sentir puede estar instalado en los procesos áulicos, en los procesos comunitarios, en los procesos sociales, y que no necesariamente se trata de pensar. Y la otra, conmocionar, en el sentido de lo que dice Gustavo Esteva, es invitar a que lo que aprendemos es en comunidad, ¿no? O sea, no con la figura del profe, ni con el del doctor o maestro, sino del compañero que está al lado, ¿no? Esa es la parte que de alguna manera creo que puede ser. La tercera premisa que quisiera yo plantear es que podríamos anteponer la sabiduría de los movimientos sociales y saberes ancestrales a la gama de conocimientos centrados en el esquema eurocéntrico anglosajón, ¿no? Combatir el poder, como lo dice Quijano, se sustenta en lo moderno colonial. Ahora creo que habría que pensar que no solamente está en lo moderno colonial, sino que también tenemos que buscar una arista que plantee las contradicciones que tenemos contra el fundamentalismo, ¿no? Sobre todo contra el racismo y contra la idea patriarcal, ¿no? Ahí me parece que también tenemos una tarea muy ardua, muy importante en términos de lo que hacemos en las aulas. Y la última premisa que yo planteo es que precisamente el anclaje a los movimientos sociales de liberación, esos que rompen y que sanean, ¿no? son más importantes que los que plantean una emancipación. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales de liberación, a mi parecer, son los que están más cercanos a nuestros pueblos a partir de los sentidos de vida que estos tienen, o la ley de origen, ¿no? Desde las prácticas empírico-ancestrales que postulan la dignidad humana, su vínculo estrecho a la madre tierra y a los andares de construcción en términos de la complementariedad, la reciprocidad, la ciclicidad y la comunalidad, ¿no? Estoy hablando más o menos en un sentido de lo que los NASA y que ahora los quechua, sobre todo, están planteando con el AINI, ¿no? Un AINI que pueda provocar ver esta cuestión del corazonar y del conmocionarse en las aulas de una manera diferente, ¿no? Bueno, entonces, esas son algunas premisas que he planteado y sé que requieren mucha discusión y por eso las planteo, ¿no? Y que me dieron pauta como para pensar que como son pistas estas que estamos planteando, yo lo quiero hacer con tres preguntas generadoras, ¿no? Una pregunta generadora que quisiera yo plantear para ver si podemos generar el diálogo es: ¿podrá la escuela formar a personas con una perspectiva descolonial? Y yo me quedo pensando mucho esto, sobre todo por dos cuestiones. Porque la escuela como institución, o sea, como institución que obviamente no solamente imbrica cultura, sino también valores, me parece que esta escuela, sí lo voy a decir así, en las que trabajamos, ¿no? En las que damos la vida, en las que buscamos alternativas y demás, o sea, esta escuela es una institución, quizás la primera que tiene el Estado capitalista para producir y reproducir una matriz colonial del conocimiento desde siempre, ¿no? Es decir, estamos metidos en el ajo en una institución donde, nos guste o no, lo que estamos haciendo es como remasterizar ese conocimiento sin que necesariamente lo volvamos parte del pensamiento crítico o del hacer crítico o del planteamiento a esa educación, ¿no?
Y por lo mismo, esa escuela seguirá siendo el lugar no de aprendizaje, sino de enseñanza, porque lo que importa no es ni la indagación, ni la curiosidad, ni la inventiva, sino una especie de reproducción que va acorde a los tiempos del capital, porque la productividad de la escuela atiende a parámetros del capital, venga de donde venga, y capital del capital que se necesita, ¿no? Claro, nosotros no producimos esa famosa plusvalía en términos de la ganancia del capital, pero sí es importante la productividad que tenemos en términos de lo que ahora le llaman capital humano, ¿no? Y que es una inventiva con la idea de meternos en ese ajo para decir que mientras más capital humano tengamos, más posibilidades de que este país, ¿no?, esta ciudad y las familias nuestras puedan salir adelante, ¿no? Sobre esto volveré más adelante, sobre todo cuando venga una propuesta de cómo estamos trabajando, por ejemplo, los árboles genealógicos. Ahí, y se me olvida, me acuerdo. En ese sentido, habría que ver qué es lo que estamos enfrentando en estas etapas de la lucha de la gente y a nivel general de los movimientos sociales. Lo voy a dejar nada más pinceleado. Habría que ver si esta lucha ante la reforma educativa realmente llegó a la profundidad de la lucha contra esa reforma educativa, ¿no? O en qué nivel se quedó, o en qué aspectos de esa reforma educativa yo no estoy diciendo ni tampoco estoy negando la lucha, me parece que hay que darla, ¿no? Hay que darla, pero lo dije en aquella vez que estuvimos aquí planteando algunas cuestiones sobre pedagogías alternativas, y lo digo ahora: la lucha de la gente no debe de quedarse solamente en los aspectos laborales o técnicos, sino estos pedagógicos que sí le dan la carnita al trabajo que hacemos en las aulas, más allá de lo que la SEP, ¿no?, o ciertas instancias pues estén planteando, ¿no? Y la otra, a partir de los movimientos sociales, porque hay una crítica muy humana, muy sincera hacia algunos movimientos que se han quedado solamente en términos de la mejora, ¿no?, de la mejora de las condiciones, y no necesariamente por la transformación del bienestar, no digo bienestar, del bienestar o el bien vivir, ¿no? Parece que ahí hay una diferencia muy grande. Si la escuela reproduce los andamios de construcción del conocimiento científico, pregunta: ¿tendría cabida otro tipo de conocimiento? Nosotros aducimos que lo que está en juego no es en sí la construcción del conocimiento, sino el lugar de locución desde donde lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros construimos ciencia en la escuela, y si la construimos, ¿hacia dónde va esa ciencia?, ¿no? Mientras siga siendo el parámetro de la ciencia. Porque al menos lo que algunos pueblos del sur y del centro de América, y algunos pueblos también del sureste nuestro, lo que están trabajando no es la ciencia, sino es el cosmocimiento, ¿no?, que tiene otra base y tiene otra matriz que no necesariamente está anclada a que estos procesos de conocimiento científico pues se sigan dando ahí en el aula, ¿no? El cosmocimiento está más anclado a la idea de cuál es la matriz que nos hace ser lo que hoy somos, y la idea de repensarnos puntamente hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, yo la otra vez aquí decía, los compañeros de la pedagogía de la Madre Tierra en Antioquia están trabajando desde una pregunta generadora muy crucial, ¿no? ¿Qué es dónde quedó su placenta? Y la idea de la pregunta de la placenta no es en función solamente de saber dónde quedó el objeto de la placenta, sino lo que está inmerso en esa placenta, ¿no?, en términos sociohistóricos, ¿no?, en términos socioculturales, y que eso hace no solamente aliarse a una cuestión de identidad, sino también de una cuestión comunitaria, ¿no?, como tal. O, por ejemplo, cómo preguntarnos si lo que estamos trabajando en el aula sigue siendo parte de un proyecto de territorialización, ¿no? Es decir, si lo que estamos contando en las aulas es seguir abonando a cómo desterramos a la gente del propio espacio que vive, ¿no?
con los imaginarios de una ciencia, o de unas ciencias, o de unas disciplinas, o de unas asignaturas, o unas materias que poco o mucho tienen que ver con su realidad, ¿no? ¿Por qué no mejor trabajar por el rollo, por ejemplo, el rollo de la territorialización o de la territorialidad, que hace posible el anclaje de los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes y demás, ¿no? A nivel superior, en términos de lo que tenemos ahí? Una técnica, una estrategia político-cultural que ahora, o educativa si le quieren llamar, que está trabajando muchísimo, es la cuestión del mapeo comunitario, ¿no? Y que es un elemento muy importante, no solamente en términos de los vínculos y los lazos, sino incluso de la afectividad que tengo con el otro, con la otra, ¿no? Si ustedes se animan a hacer, por ejemplo, esta parte del mapeo comunitario, vean cómo los niños logran identificar no solamente dónde está la tiendita, dónde está la parada del micro y todas esas cosas, sino también hasta los puntos de venta, ¿no? Incluso ver la calle más peligrosa en el barrio para saber si pasan o no pasan por ahí, ¿no? Entonces, la idea no es atentar contra una seguridad, sino más bien cómo alentamos comunitariamente la posibilidad de una seguridad, pero comunitaria y no pública, ¿no? Como por ejemplo otras cosas, ¿no? Entonces, pero eso, y eso abona a que el estudiante, me niego a seguir manejando el término de alumno, el estudiante o la estudiante vaya teniendo más capacidad de crítica hacia el lugar que recorre o que ve, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio en la UACM con los chavos y con las chavas que entran en esto que le llamamos ciclo el programa de integración, en una materia que yo doy que se llama identidad, conocimiento y aprendizaje. Ellos llevan un taller de matemáticas y un taller de expresión oral y escrita, ¿no? Yo trabajo en esta parte de la academia que trabajamos identidad, conocimiento y aprendizaje. Un elemento importante que trabajamos con las chavas y los chavos, que es una materia que le imbrica todo el modelo, todo el proyecto educativo de la UACM, es no solamente el mapeo comunitario, sino trabajamos también esta parte de la ruta de vida, pero no la ruta de vida en el sentido de quién soy y para dónde voy, no, sino más bien desde dónde salen, cómo llegan a la UACM y los que trabajan, cómo van a trabajar y cómo regresan. O sea, todo ese recorrido en términos de un planteamiento crítico de qué es lo que ven, ¿no? Y qué es lo que viven. Y eso nos ha permitido de alguna manera sí ubicarlos en el sentido de que cuando menos la matriz con la que partimos en la UACM no es la idea de un conocimiento como tal para hacer el examen, sino más bien la idea de un saber que le permita vivir y convivir continuamente. Bueno, tiene otras cosas ahí más, pero lo voy dejando. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿la historia en la escuela la aprendemos o la enseñamos? No ver a la historia como la historia, sino como el proceso vivo del andamiaje de nuestras vidas. En el libro de Las Venas Abiertas, América Latina, Galeano tiene una figura muy bonita donde dice cómo la historia es esta viejita que va jalando un carruaje, ¿no? pero que viene del pasado, ¿no? Y cómo vira hacia el presente y va hacia adelante, ¿no? Entonces, más o menos esa figura, yo digo que tiene que ver mucho con lo que Benjamin dice en su libro más famoso, en el sentido de cómo la historia, al final, no necesariamente es la historia, con H mayúscula, con H minúscula, sino que más bien son los procesos de andamiaje con los cuales compartimos y convivimos pues, de forma comunitaria, ¿no? Y que hace posible, sí, repensar como esa trilogía, pasado, presente y futuro, ¿no? Bueno, tampoco estoy hablando, o no estoy pensando en la o en la transdisciplinaridad, sino pensando en el cambio de matriz que implica pasar de la estructura de la ciencia al proyecto comunitario de saberes, ¿no? Y que eso implica también como poner en juego muchas otras cosas que nosotros de seguro trabajamos como parte de la interculturalidad, aunque no le llamemos así, ¿no? En este sentido juegan un papel muy importante los saberes colectivos, comunitarios y trabajos de autogestión, ¿no?
quisiera terminar, cerrar, y que ojalá que después podamos volver a hacer unas cuestiones, con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de historia trabajar en la escuela? ¿Por qué? ¿O para qué? Yo planteo que sea la que permita solventar el mito de la ilustración y anteponer el mito de lo sagrado, que configura una pedagogía de lo sagrado, una especie de lo que los compas quechua le llaman la iyagogía, ¿no? Que tiene que ver con estos saberes como parte de lo sagrado, entre lo espiritual y lo material, como parte de una complementariedad que construya ambientes de armonía. Por ejemplo, le seguimos llamando precolombino y prehispánico, o le llamamos pueblos ancestrales. Digo, por decirlo, ¿no? Podemos decir originarios, aunque hay un debate fuerte sobre si son originarios o no, por ejemplo, ¿no? Ahí. O la otra, hablamos de una inteligencia espiritual o hablamos de la espiritualidad de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo ahora que en congresos afianzados por la empresa están hablando mucho de la inteligencia espiritual, ¿no? Hablamos de una organización social o hablamos de una comunalidad, al estilo de los compañeros en Oaxaca, zapotecos, que están haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido, ¿no? Donde territorio, autoridad, fiesta y tequio se conjuntan como tal, ¿no? En todo caso, hay que apostar por construir una pedagogía descolonizadora que permita el estudio, la indagación, la reflexión y la práctica, muy otra para pensar y sentir y hacer, así como ser poder desde la comunidad, ¿no? Porque sí lo somos, y ya lo hemos demostrado varias veces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así en la dinámica, pues vamos a continuar con las participaciones de los compañeros, y al término, pues ya algunos de ustedes, si gustan, podrán contestar estas preguntas que nos hace Samuel y los comentarios que ustedes gusten sobre el tema que estamos tratando. Bueno, vamos a continuar con la exposición con el compañero Enrique Ávila. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar esto con una deformación que tengo yo, que todo trato de darle un contexto histórico, y tomé el título que me mandaron en el Face y más o menos traté de desarrollar unos puntos históricos que creo que nos pueden ayudar mucho. Para empezar, en Mesoamérica no había el concepto de colonia que nos trajeron los europeos. En Mesoamérica eran decenas, me atrevería yo a decir que en el territorio mesoamericano existían centenas de naciones con características peculiares, con idiomas peculiares y con conceptos de la vida diferentes, totalmente diferentes a los que trajeron los españoles. Por cuestiones del tiempo no me puedo detener mucho, pero la Yao, la guerra, era diferente totalmente. Se avisaba que iba a haber guerra, se dejaban 20 días de tiempo para que se discutiera si se iba a la guerra, si se pagaba lo que se quería, etc. Y después de 60 días se iniciaba la Yao, la guerra. Por eso cuando llegan los españoles empiezan a golpear a mansalva. Muchas veces en los primeros encuentros los indígenas no entendían qué pasaba, si no les habían dicho que iba a haber Yao, que iba a haber guerra y que estos eran los requisitos. Esto no quiere decir idealizar el México anterior a la llegada de los españoles. Recuerden ustedes que Jacques Cousteau, el francés que venía huyendo, perseguido por los nazis y que se refugia aquí en México, caracteriza a los aztecas como los nazis de Mesoamérica, ¿no? Entonces esto nos podrá dar una idea de que no era tampoco el idealizar por idealizar el México anterior a la llegada de los españoles. Ahora bien, ¿qué es la colonización? Ya no me voy a entrar a conquista, etcétera, sino la colonización es la llegada a América del mercado mundial. Es el mercado mundial que trae consigo la esclavitud, la servidumbre,
la pequeña producción mercantil, la reciprocidad que también la exigen algunas comunidades eclesiásticas, y la introducción del salario a las relaciones sociales, a las relaciones económicas. Esta colonialización que se dio a partir del siglo XVI, se basó en 3 aspectos fundamentalmente. El más importante, y que hasta la fecha nos tiene embrutecidos, con todo respeto, a la mayoría de la población de este país: la religión católica. Imponer la religión a como diera lugar, y los dogmas y los conceptos y la desigualdad que traía consigo la religión católica. Segundo, imponer un nuevo orden social, terminar con las estructuras anteriores a la llegada de los españoles e imponer el virreinato, todo lo que tenía que ver con la dominación española. Y tercero, compañeros, explotar la mano de obra y la riqueza. La riqueza que quería el desarrollo económico de Europa. ¿Cuál era esa riqueza? Oro, plata. Recuerden ustedes que estaban en la etapa del siglo XVI de la acumulación, diría Marx, de la acumulación primitiva, el bullonismo, los metales preciosos. Ahora bien, ¿esto qué trajo como consecuencia durante 300 años? Se estableció la desigualdad, pero la desigualdad brutal, compañero, que hasta la fecha la tenemos. En el México anterior a la llegada de los europeos no existía. Esa desigualdad brutal no existía. Se estableció la discriminación racial, la discriminación económica, la dominación de un grupo o sector hegemónico sobre la mayoría, la inmensa mayoría de la población. El racismo, que ya lo dije, el ecocidio. Empezaron, pero verdaderamente, a traer animales de ganado vacuno, ganado caprino, al empezar a explotar la minería a cielo abierto, etcétera. No como ahora, pero lo empezaron a explotar. Se dio un verdadero ecocidio, cambió el paisaje totalmente de la Nueva España. El etnocidio avanzó impresionantemente, y el genocidio, aunque la palabrita no existía, fue un verdadero genocidio, compañeros. Miguel León Portilla habla de 18.600.000 habitantes. Rivapalacio y Guillermo Prieto hablan de 25 millones de habitantes. Lo que haya sido, en el siglo XVII no llegaban a 3 millones los indígenas en todo el territorio de la Nueva España, que era gran parte de Mesoamérica. Y no solo eso, compañeros, la cultura indígena, que esto es lo que tiene que ver con la decolonización, que es a lo que voy a llegar, fue perseguida totalmente. El idioma, la lengua, son media lengua, todavía se dice despectivamente para los compañeros de las comunidades indígenas, ¿no? Y a partir del siglo XVIII, eso ya fue el colmo, ya fue verdaderamente señalar con dedo flamígero a la cultura que no era cultura europea, o sea, eurocentrista o traída de Europa. La cultura indígena fue considerada mítica, inferior, premoderna, precientífica. Si estaba todo lo que estaba afuera donde era la cultura, que eran las ciudades, era bárbaro colonial, en el mejor de los casos, ¿no? Todo esto, pues, influyó en que los indígenas, aparte de la violencia corporal brutal contra ellos, se fueran refugiando cada vez más en las montañas, cada vez más huyendo de los sistemas de explotación y de discriminación en los valles, y se llevaron con ellos a esas montañas donde hasta la actualidad viven muchos de ellos, sus saberes y sus conceptos morales, éticos, que hasta la fecha siguen vigentes, afortunadamente. Ahora bien,
Y aquí puede que haya quizás algún matiz de diferencia con el término descolonización. ¿Cuándo llega la descolonización a este país? Pues con la independencia, compañeros. Con la independencia nos descolonizamos, si es que estoy utilizando bien el término. La palabra descolonizarse quiere decir quitarnos de la colonia, deshacernos de la colonia. Con la Reforma nos seguimos descolonizando, y con la Revolución Mexicana más, compañeros, nos descolonizamos, pero quedamos igual o peor de jodidos. Y aquí es donde está la diferencia. La independencia, ¿de qué nos independizó? Don Miguel Hidalgo, compañeros, el zorro, hablaba náhuatl, hablaba purépecha, hablaba ñañú y castellano, y aparte latín, italiano y creo que algo de griego. No era fortuito, compañeros, que a don Miguel Hidalgo lo siguieran los indígenas, pues si el sacerdote los recibía hablándoles en otomí, en ñañú, o les hablaba en purépecha, o les hablaba en náhuatl. No era fortuito que don Miguel Hidalgo pudo reunir aquí afuera de la Ciudad de México 80,000 indígenas, y pudo allá en Puente de Calderón reunir otra vez más de 80,000 indígenas de allá, de Jalisco, y fueron derrotados. Y los indígenas no representan nada en el triunfo de la independencia de este país. Se independizó y el indígena siguió siendo el mismo indígena de la colonia. Entonces esa descolonización no fue para todos, y mucho menos para los indígenas, y ya no hablo de las castas, ¿verdad? De las castas estaban peor. Luego viene, bueno, el santón de los liberales mexicanos, Mora, José María Luis Mora, que es el santón de santones, ¿no? Es el Jehová de los liberales mexicanos. No aceptaba ningún escrito que no estuviera, que estuviera en náhuatl o en maya o en tzotzil o lo que usted quiera. Y los que se entrevistaban con él tenían que hablar español, si no, no lo recibía. En un país donde el 60% en el 1830 hablaba diversas lenguas y diversos idiomas. Después viene la reforma, la lucha de reforma, el enfrentamiento de los liberales capitalistas, impulsores del capitalismo, contra los conservadores capitalistas, impulsores del capitalismo. Y en medio, ahí jugando su papel, la figura de Cristo y de la Virgen de Guadalupe. Y se da el enfrentamiento. Se logra separar la Iglesia del Estado. Se logra una constitución liberal en el 57. ¿Y los indios qué? La gran masa de pobladores ¿qué? Quedaron a un lado. No solo quedaron a un lado, fueron despojados por la ley Lerdo, la famosa ley de desamortización de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas. Y con esta ley, las tierras comunales que habían logrado conservar durante más de 300 años, les fueron quitadas por los regímenes de Juárez y posteriormente y además Maximiliano llega y les regresa las tierras y les respeta la forma de propiedad comunal a los indígenas de este país. Entonces, para agarrarse una oreja, jalarse una y no encontrarse la otra, ¿qué fregado está pasando en este país? Y los liberales mexicanos con Porfirio Díaz los siguen golpeando, sacan las leyes de baldíos contra las comunidades indígenas, y los indígenas son apresados en las grandes haciendas, y donde antes eran sus tierras, ahora son dueñas de ellos el capitalista porfirista. Y ese es el liberalismo. La Revolución Mexicana, ya porque se me va a acabar el tiempo y todavía no llego a decolonialismo, la Revolución Mexicana tiene sus dos grandes cosas. Por eso a mí
Dos cosas que le oigo a veces al Peje en las mañaneras hace que la cuero de los brazos se me enchine, lo del maderismo y lo de López Mateos, que ya van varias veces que se lo escucho, ¿no? Que López Mateos es el non plus ultra de los presidentes de este país. Como me dan ganas de algún día tener la posibilidad, oye, ¿por qué no le pregunta a Filomeno Mata, a Rubén Jaramillo, a Siqueiros, a todos los que tuvo en la cárcel, a Vallejo, a Campa, a los 10,000 ferrocarrileros que cesó? Todo eso, a mí me gustaría que López Mateos lo contestara. Igualmente Madero, compañeros. Madero, Carranza, Huerta, son el ala derecha de la defensa de la propiedad privada a ultranza. Y del otro lado está don Emiliano con su concepción comunitaria, con su concepción de trabajo común. Ya sabemos quién ganó la Constitución, quién ganó la Revolución, cómo asesinaron a Zapata, no nos vamos a meter en eso, y los indios, triunfó la Revolución, y los indios, ¿qué, compañeros? Los indios fueron descolonizados y quedaron igual. Hubo un pequeño intento, gran intento en el cardenismo de otorgarles tierras, créditos, etcétera, pero después ese intento ha tenido una marcha para atrás tremendo. Entonces, ahí la descolonización no nos ha servido para enfrentar al enemigo común que se llama sistema capitalista. Y ese sistema capitalista está representado por el liberalismo, que el PG, vuelvo al PG, diario se reclama liberal. Diario se reclama liberal, y en eso tiene toda la razón. No le podemos estar pidiendo peras al olmo. Si él nos está diciendo que esa es su ideología, pues así va a ser su accionar y así va a ser las consecuencias de su gobierno. Ahora, esta descolonización, bueno, primero la colonización, yo tomé estas ideas de Aníbal Quijano, no son mías estas, pero él las planteaba, que es que al indígena le decían cristianízate o te mato. Así era de abierta la situación. Y luego que en el siglo XVIII le empezaron a decir civilízate o te mato, ¿no? Y en el siglo XX, desarróllate o te mato. Y aquí en el siglo XXI, eso ya lo aumenté yo, democratízase o te mato, ¿no? Éntrale a los procesos democráticos o eres hombre muerto. ¿Cuándo surge la decolonialidad, compañeros? Al fin de la Segunda Guerra Mundial, se inicia lo que todos conocemos aquí como la Guerra Fría, entre los dos grandes polos aglutinadores, el capitalismo y el socialismo estalinista, ¿no?, de la Unión Soviética. En Bandung, en 1955, se ve la posibilidad de crear una tercera opción, que es lo que empezamos a llamar y a conocer como el tercer mundo. Y ese tercer mundo que surge en Bandung se planteaba muy nebulosamente, con muchos problemas, no había claridad, era algo que se estaba echando a andar, era luchar contra el eurocentrismo, y que era eurocentrismo estadounidense, porque Estados Unidos ya se había convertido en la potencia más fuerte del mundo, contra el cristianismo. Tenemos nosotros que ser muy claros que el cristianismo es la punta de lanza del sistema capitalista. Vamos, el capitalismo no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló y penetrar como penetró sin el apoyo de las iglesias. No nomás la católica, sino toda. Recuerden, el protestantismo surge como una necesidad del capitalismo para enfrentar algunas objeciones que estaba poniendo sobre todo la Santa Inquisición al desarrollo de las relaciones productivas. En ese sentido, esa era la segunda gran planteamiento. Y el tercero, que esto es lo que mete más ruido, era cómo tratar de desarrollar una nueva opción social
política y económica a un lado o sin tomar como punto de partida y esencia al marxismo-estalinista. Y aquí era donde se metía el problema, ¿no? El problema porque si se planteaba que la decolonialidad ya no tenía como base la lucha de clases, pues entonces se estaba rompiendo con el esquema marxista, que repito, el marxismo con el que se estaba en conflicto era el que existía en la Unión Soviética, era el ejemplo de marxismo, ¿no? Bien, ahora, ¿quiénes son los principales impulsores del planteamiento de la decolonialidad? Que le quitan la S a la descolonización para hacer esa diferencia, que yo lo hice muy rápidamente, histórica, de la descolonización y la decolonialidad. Pues Aníbal Quijano, compañero peruano, creo que es, ¿verdad? Peruano, Aníbal Quijano, en parte Fausto Reinaga, un boliviano, pero no está tan metido, él más bien, Fausto Reinaga se va por lo que decía Samuel, el indianismo, el establecer la comunalidad, etc. Y un argentino, Walter, como se diga, Mignolo, que es también de gran capacidad para desarrollar, es uno de los principales defensores de la decolonialidad, y el doctor que dijo la frase esa que ha dado muchas vueltas hace como un mes, que la reforma educativa del PG era el mismo perro pero con diferente collar, Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel son los tres pilares de la decolonialidad. ¿Y qué es lo que es la decolonialidad? En principio se oponen a la sumisión de género, de clase, obviamente de discursos homofóbicos. Están en contra de los discursos homofóbicos, discursos eurocéntricos, se oponen a la cultura, a poner por encima la cultura occidental o la cultura europea. Incluso hay críticas muy ácidas de estos personajes a la cultura griega, a la cultura romana, etcétera, que son el antecedente de la cultura del eurocentrismo, ¿verdad? Están por los movimientos de liberación nacional, en contra de la modernidad, ¿verdad? Bueno, el decolonialismo enfrenta al capital salario. El capital salario para el decolonialismo es la base de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad que se ha dado, y sobre todo en buscar crear elementos de igualdad. Uno de los elementos de la decolonialidad que fue después utilizado por los zapatistas y que se lucha mucho sobre quién es el que dijo primero esa frase: un mundo donde quepan muchos mundos. Se puede decir que eso es uno de los elementos más importantes de la decolonialidad. Obviamente también de ahí parte la autonomía indígena, y de la autonomía indígena podríamos decir que vienen los autogobiernos zapatistas y autogobiernos en muchos lugares de Bolivia, en algunos lugares de Colombia y en Venezuela, donde las comunidades indígenas están logrando desarrollar nuevas formas de organización social. La decolonialidad también establece uno de sus planteamientos fundamentales es sobre las emociones de los seres humanos, la pedagogía, sobre los conceptos pedagógicos. Esto obviamente también tiene que ver con la situación económica y con la situación política. La decolonización se ha enfrentado, porque tiene poco ese término, se empieza a utilizar a finales del siglo XX, en los 80 y tantos, lo empieza a utilizar Quijano, etc.
parten de los análisis de Mariátegui, fundamentalmente de Mariátegui y de Gramsci, y llegan a esas conclusiones. En algunos casos sí hay que tener mucho cuidado porque se llega a tener posiciones que rompen total o absolutamente, o por lo menos tratan de romper con el marxismo clásico, con el marxismo ortodoxo, ¿no? Ahora, la decolonialidad se pregunta, para empezar a funcionar, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y para qué? Son los elementos con los cuales va construyendo una nueva concepción, una nueva estructuración social. La escuela mexicana, nosotros, de lo que hablaba Samuel, pues somos, todos, hemos sido reproductores. ¿Reproductores de qué? Pues del liberalismo. ¿Reproductores de qué? De una ideología